En este módulo, Desafío Cultural, concientizando a la comunidad, que es el último de la serie, veremos cómo gente ordinaria como tú y yo puede ser usada por Dios de forma extraordinaria, especialmente cuando es confrontada y puesta a prueba por su llamado y aquello en lo que creen. La historia nos ha enseñado que no siempre la mayoría tiene la razón y que por lo general son unos cuantos los que deciden por todos los demás. Esta historia nos enseña de un pueblo que está viviendo bajo una cultura importada y como un hombre que bajo la guía de Dios hace la decisión de confrontar a esta cultura y su religión. La historia se encuentra en Primera de Reyes 18, del 20 al 40. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Crees tú que el hacer lo incorrecto siempre trae sufrimiento y castigo? ¿Piensas tú que si nuestros líderes desobedecen a Dios, nosotros también sufriremos consecuencias? Ahora escuchemos la historia. Elías y los 450 profetas de Baal. El rey Acab se había casado con Jezabel, una princesa de un país vecino. Ella, junto con su dios Baal, trajo a muchos de sus profetas, y esto provocó el enojo de Dios. Entonces, el Señor envió al profeta Elías para que le dijera al rey que no llovería hasta que él lo ordenara. Y así dejó de llover por 3 años y medio. Y se creía que el dios Baal era el que traía los truenos y lluvia, pero no llovía. Finalmente Elías se presentó al rey Acab y le pidió que se reuniera con él junto con todo el pueblo en el monte Carmelo y que trajera también a los falsos profetas de Baal. Cuando todos estaban reunidos, el profeta Elías les dijo: ¿cuánto tiempo van a estar ustedes entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo a él. Pero la gente no contestó. Entonces el profeta les dijo: yo soy el profeta de Dios. Traigan 2 animales para ofrecer sacrificio. Que los falsos profetas escojan uno, lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Que clamen en el nombre de su Dios y yo voy a clamar en el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y el pueblo dijo: lo que tú has dicho es bueno. Así que los falsos profetas prepararon el animal y comenzaron a clamar a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban. Pero no había respuesta. Y gritaban más fuerte y danzaban alrededor del altar, pero no había fuego. Al mediodía, el profeta del Señor empezó a burlarse de ellos y los falsos profetas gritaban más y más fuerte y danzaban y se herían ellos mismos con cuchillos hasta que la sangre les brotaba. Pero su Dios no respondía y no había fuego. Entonces Elías reunió a la gente, arregló el altar del Señor, tomó 12 piedras grandes, una por cada tribu del pueblo del Señor. Y cuando el altar estaba listo, Elías puso la madera y el animal sobre el altar. Entonces hizo una zanja alrededor del altar y pidió que derramaran 4 jarrones grandes de agua sobre el altar. Luego les dijo: háganlo nuevamente. Y luego otra vez. Así que el animal, la madera y las piedras estaban mojados y la zanja estaba llena de agua. Cuando llegó el tiempo del sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor Dios de nuestros padres, muéstrale a este pueblo que tú eres su Dios y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto y que se den cuenta que solo tú, Señor, eres Dios y que lo estás haciendo para que ellos vuelvan a ti. En ese momento el fuego del Señor cayó del cielo y quemó el sacrificio, la madera, las piedras del altar y aún secó el agua que estaba en la zanja. Cuando la gente vio esto, se postraron sobre sus rostros y comenzaron a gritar: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó que agarraran a los falsos profetas del dios Baal, que los llevaran al arroyo y les quitaran la vida. Luego le dijo al rey: vete, come y bebe, porque ya viene
una fuerte lluvia. Y así terminó la larga sequía. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Vean las siguientes preguntas de repaso. Número 1. ¿Qué fue lo que provocó el enojo de Dios y por tanto la sequía en Israel? 2. ¿Qué desafío presentó Elías al pueblo de Israel y qué propuesta le presentó el rey a Acab? 3. ¿Qué cosa inusual hizo Elías en la preparación de su altar de sacrificio? 4. ¿Por qué estaba Elías haciendo esto y cómo respondió Dios? 5. ¿Cuál fue el final de los sacerdotes de Baal y cuál el de la sequía? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Qué piensas del enojo de Dios? ¿Crees que es justificable? 2. ¿Crees que hoy día se pudiera hacer un desafío como el de Elías? 3. ¿Piensas que era necesario quitarle la vida a los falsos profetas? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Crees que Dios se enoja con nosotros cuando ofrecemos nuestra adoración a algo o a alguien que no sea Él, Dios? 2. ¿Te burlarías tú de los líderes de la mayoría estando frente a ellos? 3. ¿Te atreverías a poner tu fe a prueba para que suceda un milagro? 4. ¿Qué harías tú si Dios te concede una gran victoria frente a tus rivales? El pueblo de Israel, por su rebelión contra Dios, se encuentra cautivo en otro país. Pero Dios no los ha abandonado y se los muestra con la experiencia de 3 jóvenes que, aunque estaban viviendo en otra cultura, decidieron poner su confianza y fe en Dios y fueron librados de forma sobrenatural, probando la soberanía de Dios y su fidelidad para con estos jóvenes. La historia se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Has tenido la experiencia de sufrir por tu fe cristiana? ¿Has experimentado el poder de Dios librándote de una situación muy difícil? Ahora escuchemos la historia. 3 jóvenes en un horno de fuego. Déjame que te cuente una historia. Un día, el rey de Babilonia mandó hacer una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 de ancho. Cuando terminaron de construirla, mandó traer a las personas más importantes de todo su imperio. Cuando estaban todos reunidos, un mensajero les dijo: el rey les ordena a todos ustedes que pongan atención a los músicos y que en cuanto oigan la música, todos deberán inclinarse hasta el suelo y adorar a la estatua que el rey mandó hacer, y quien no se incline para adorar a la estatua será arrojado de inmediato a un horno encendido. De modo que, en cuanto la música empezó, todos se arrodillaron y adoraron a la estatua de oro, menos unos judíos que estaban entre ellos. Algunos se dieron cuenta de que estos judíos no habían obedecido la orden y fueron con el rey para acusarlos. Señor, dijeron, usted ordenó que todos adoráramos la estatua de oro que usted hizo, y quien no lo hiciera sería arrojado a un horno encendido. Pues hay 3 judíos que no lo respetan a usted, ni adoran a sus dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. Estos jóvenes tienen posiciones muy importantes en su gobierno. Cuando el rey escuchó esto, se enojó mucho y mandó que les llevaran a esos 3 jóvenes. Cuando estaban frente a él, les preguntó: ¿es cierto esto que me dijeron? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no lo adoran, voy a ordenar que los echen al horno. Van a ver que no hay Dios que pueda salvarlos. Y los jóvenes respondieron: Majestad,
esto no nos preocupa. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y del poder de usted. Pero aún si Él no quiere librarnos, de todas maneras, no vamos a adorar su estatua de oro. El rey se enojó tanto con ellos que ordenó que calentaran más el horno y que ataran a los jóvenes y los lanzaran al fuego con la ropa que tenían. El horno estaba tan caliente que mató a los hombres que los lanzaron. Pero sucede que cuando el rey miró dentro del horno, vio que ahora eran 4 los jóvenes que se andaban paseando en el horno. Y el cuarto era como un ángel. Entonces les gritó: servidores del Dios Altísimo, salgan de ahí. Ellos salieron del horno y todos se sorprendieron de que ni siquiera su ropa oliera quemado. Entonces el rey dijo: bendito sea su Dios, que envió a un ángel para salvarlos. Tanto confían ustedes en él que estuvieron dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. Número 1. ¿Qué orden les dio el rey a todos los súbditos de su reino? 2. ¿Qué acusación pusieron delante del rey acerca de 3 jóvenes judíos? 3. ¿Cómo los amenazó el rey y cuál fue la respuesta de los 3 jóvenes? 4. ¿Qué hizo el rey al recibir la respuesta de estos jóvenes? 5. ¿Qué confesión hizo el rey ante este poderoso milagro? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Piensas que hay gobernantes que se comportan como este rey? 2. ¿La gente obedeció por miedo, por costumbre o por convicción? 3. ¿Crees que es sabio el estar dispuesto a dar la vida por Jesucristo? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Te inclinarías tú a una estatua pagana si te lo ordenan las autoridades? 2. ¿Ocultarías tu fe para salvar el pellejo? 3. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a sufrir por tu Dios? 4. ¿Crees que Dios puede salvarte de cualquier circunstancia? Pensando en el desafío de las culturas, Dios trajo a mi mente una historia de la Biblia. En esta historia vemos a Cornelio, que era un oficial romano y que tenía un corazón sensible para Dios. Su deseo era encontrar las verdades eternas. Así fue que se produjo el encuentro entre 2 culturas diferentes. Esta historia la encontramos en Hechos 10, del 1 al 48. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Te consideras una persona religiosa? ¿Por tradición o por convicción? ¿Cuánto entiendes de lo que enseñan en la iglesia? Ahora, escuchemos esta historia de Pedro y Cornelio. Déjame que te cuente una historia. Había un oficial romano que se llamaba Cornelio. Él era un hombre bueno y amaba mucho a Dios. Un día, mientras él estaba orando, vio en visión a un ángel que le dijo que Dios había escuchado sus oraciones y había visto cómo ayudaba a los pobres. Que enviara 2 hombres al pueblo de Jope, que buscaran a un hombre llamado Pedro y le pidieran que viniera a visitarlo. Y Cornelio envió a 2 sirvientes y a un soldado que también amaba a Dios. Antes que llegaran estos hombres, Pedro subió a la azotea de la casa para orar y le dio hambre. Y mientras le preparaban algo, tuvo una visión. Vio que del cielo bajaba como un gran manto y en el manto había toda clase de animales, de aves y de reptiles. Y oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales.
Pero Pedro respondió, no, Señor, yo jamás he comido nada que esté prohibido por nuestra ley judía. Y Dios le dijo, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego el manto regresó al cielo. Pedro estaba pensando en lo que quería decir esta visión cuando llegaron los 3 hombres que había enviado Cornelio. Y el Espíritu del Señor le dijo, mira, unos hombres te buscan, ve con ellos y no te preocupes porque yo los he enviado. Muy temprano por la mañana viajaron a casa de Cornelio y cuando llegaron, Cornelio, su familia y otros amigos ya los estaban esperando. Al ver a Pedro, Cornelio se arrodilló, pero Pedro le dijo, levántate, yo no soy ningún Dios. Ustedes deben saber que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar a personas de otra raza. Pero Dios me ha mostrado a mí que yo no debo rechazar a nadie. Pero díganme, ¿para qué me han hecho venir? Entonces Cornelio le relató la visión del ángel. Así que todos estamos aquí listos para oír lo que Dios quiere que nos digas. Al escuchar esto, Pedro les dijo, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales y que Él ama a todos los que lo obedecen. Y les habló de Jesús y el perdón de los pecados a todos los que creen en Él. Pedro aún estaba hablando cuando el Espíritu Santo vino sobre los que escuchaban el mensaje. Y los escuchaban hablar en lenguas y los que escuchaban adorar a Dios. Después de esto, los bautizaron en el nombre de Jesús. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Cómo era el carácter del oficial romano Cornelio? 2. ¿Qué orden le dio el ángel a Cornelio? 3. ¿Qué vio Pedro mientras oraba y qué le pidió Dios? 4. Cuando Cornelio le relató a Pedro su visión, ¿qué dijo Pedro? 5. ¿Qué sucedió mientras Pedro les hablaba de Jesús? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Puede un no cristiano honestamente portarse como cristiano? 2. ¿Piensas que las restricciones sobre comidas impuras son vigentes? 3. ¿Qué piensas de la actuación del Espíritu Santo en esta historia? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Has sentido alguna vez que Dios te pide hacer algo y has obedecido? 2. ¿Has experimentado una visión o un sueño que sabes que es de Dios? 3. ¿Crees que es correcto el aceptar un cumplido que le pertenece a Dios? 4. ¿Piensas que el Espíritu Santo continúa tan activo hoy como en los tiempos bíblicos? Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El Evangelio o la cultura? En la siguiente historia veremos que como resultado de la liberación de una joven de un espíritu malo, los dueños de la joven esclava, quienes la usaban para hacer negocio, pusieron a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. La historia la encontramos en el libro de Hechos 16, del 16 al 40. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Qué harías tú si alguien comienza a gritar y decirles a todos quién eres? ¿Qué pensarías de un pueblo que por hacer algo bueno te encarcela? Ahora escuchemos la historia. Déjame que te cuente una historia. En la ciudad de Filipos, Pablo y Silas se dirigían al lugar de oración. En el camino se encontraron a una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación que daba mucho dinero a sus amos. Esta joven iba detrás de ellos gritando: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo esto durante varios días,
hasta que Pablo no aguantó más y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesús te ordeno salir de la muchacha. Y al instante el espíritu salió de ella. Pero al ver sus dueños que perdían sus ganancias, llevaron a Pablo y Silas a los jueces y les dijeron: estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que los romanos no podemos aceptar ni seguir. Y la gente comenzó a atacarlos. Entonces los jueces ordenaron que los golpearan y los metieran a la cárcel. Y los pusieron muy dentro, con los pies dentro de un tronco con hoyos. Pero a la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios, hubo un fuerte terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y las cadenas se le soltaron y las puertas se abrieron. El carcelero despertó y se iba a suicidar pensando que los presos habían escapado, pero Pablo le dijo: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero se arrodilló frente a ellos y preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. El carcelero les lavó las heridas y los llevó a su casa. Y todos los miembros de su familia creyeron en Jesús y se bautizaron. En la mañana, los jueces ordenaron que los dejaran libres, pero Pablo les dijo: siendo nosotros ciudadanos romanos, nos azotaron y humillaron públicamente. Que vengan ellos a sacarnos. Al saber esto, les dio miedo y fueron y se disculparon. Al salir Pablo y Silas, fueron a visitar a algunos creyentes y luego salieron de la ciudad. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. Pablo y Silas se dirigían al lugar de oración. ¿Qué sucedió? 2. ¿De qué acusaron los dueños de la joven esclava a Pablo y Silas? 3. ¿Cómo reaccionaron las autoridades civiles? 4. ¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? 5. ¿Qué les dijo el carcelero a Pablo y a Silas y qué le respondió Pablo? Ahora discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Puede un espíritu de adivinación adivinar el futuro? 2. ¿Qué piensas de la adoración de Pablo y Silas en medio del sufrimiento? 3. ¿Qué significa serás salvo tú y tu familia? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Te atreverías a confrontar a una persona endemoniada? 2. ¿Renunciarías a tu llamamiento si te acusan de estar violando una cultura? 3. ¿Reaccionarías tú si te arrestan por hacer un bien espiritual a alguien? 4. ¿Aprovechas tú cualquier oportunidad para hablar de Jesús a la gente? ¿Qué piensas sobre filosofía y cultura? En esta última historia veremos que el apóstol Pablo se encuentra ahora en una ciudad donde a la gente le gusta discutir y opinar sobre cualquier tema relevante. Así que ahora veremos a Pablo en Atenas. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos 17, del 16 al 34. Pero antes de escuchar la historia, pensemos un poco. Responde en tu mente a las siguientes preguntas. ¿Conoces algunos grupos que tienen costumbres diferentes a las tuyas? ¿Has tratado de conversar con ellos para expresarles lo que tú crees y cómo esto influye en tus costumbres? Ahora escuchemos la historia de Pablo en Atenas. Déjame que te cuente una historia. Mientras Pablo esperaba a Silas y Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que cada día iba al mercado para hablar con los filósofos que andaban por ahí. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía a discutir acerca del lugar de adoración.
Como a ellos les gustaba mucho escuchar y hablar de cosas nuevas, llevaron a Pablo y le dijeron, lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos mejor de qué se trata? Entonces Pablo se puso de pie delante de ellos y les dijo, señores de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos porque he visto que ustedes adoran a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Ustedes lo han estado adorando sin saber quién es Él. Pues déjenme hablarles de Él. Él es el que hizo el universo y es dueño de todas las cosas que hay en Él. Él no vive en templos construidos ni necesita de nada porque Él lo ha hecho todo. Él es quien da la vida y la sostiene y su único propósito es que todos lo busquen y lo encuentren, crean en Él. Un poeta de ustedes dijo, realmente somos hijos de Dios. Como esto es verdad, no es posible que Él sea como una de estas estatuas de oro, de plata o de piedra. Los que las hicieron fue por ignorancia, porque no le conocían. Pero ahora Dios quiere que todas las gentes se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Él decidió ya el día en que juzgará al mundo con justicia y eligió a Jesús para que sea el juez de todos. Y como prueba, lo resucitó de la muerte. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos se burlaron de Él. Otros dijeron, hablaremos de esto otro día. Pero otros creyeron en Jesús y acompañaron a Pablo. Vamos a analizar la historia. Hay algunas preguntas que quiero que discutan en sus grupos. Veamos las siguientes preguntas de repaso. 1. ¿Por qué se puso Pablo triste en la ciudad de Atenas? 2. ¿Por qué los filósofos de Atenas pidieron a Pablo que les hablara? 3. ¿Cuál fue el punto de partida de Pablo en su discurso? 4. ¿Qué es lo que quiere Dios de toda la gente? 5. ¿Cuál fue la respuesta final de aquel grupo de filósofos? Ahora, discutan las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Piensas que la gente de hoy en día tiene interés en escuchar algo nuevo? 2. ¿Piensas que la forma en que se predica el Evangelio hoy día es lo suficientemente atractivo como para que la gente desee escucharlo? 3. ¿Crees que la gente adora muchas otras cosas por ignorancia? Por último, quiero que discutan en sus grupos estas preguntas de aplicación. 1. ¿Te pones tú triste cuando ves la condición de la gente que te rodea? 2. ¿Te ha pedido alguien alguna vez que le hables de tu fe cristiana? 3. ¿Revisas tu fe frecuentemente sabiendo que tú también vas a ser juzgado? 4. ¿Estarías dispuesto a prepararte para presentar el Evangelio con entusiasmo?